Gracias por ver nuestros vídeos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Y si además quieres acceder a ventajas exclusivas, como ver nuestros directos disponibles solo para nuestros mecenas, es muy fácil. Tan solo tienes que hacerte miembro de este canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. 40 años después, el caso sigue siendo un misterio. Fue uno de los episodios más sangrientos de la crónica negra de nuestro país. Julio de 1975, una finca, Los Galindos, a pocos kilómetros del pueblo sevillano de Paradas, se convirtió en el escenario de un quíntuple asesinato de los más macabros en manos de la policía. 5 vecinos del pueblo aparecían asesinados en circunstancias espeluznantes, rodeados de un misterio sin resolver. Las pesquisas policiales apuntaron al tractorista de la finca como presunto autor y al crimen pasional como motivo. Pronto se barajan otras hipótesis, el tráfico de drogas o el origen político-militar. Un juez estudia el caso y las aportaciones periodísticas, entre otras, de un equipo de informe semanal que viajó al lugar del crimen y libera de culpa al presunto autor. Las pruebas señalan a más personajes en el escenario del crimen. 13 años después, el caso se cierra y en 1995 prescribe. ¿Fue el de Los Galindos un crimen perfecto? Los cuerpos de Manuel Zapata, el de su esposa Juana Martín, el cuerpo de José González, Asunción Peralta, esposa del anterior, y el de Ramón Parrilla, reposan en estas tumbas esperando que la ley por fin les haga justicia y puedan descansar en paz. Son las 5 personas asesinadas una triste tarde de julio de 1975 en la finca de Los Galindos. A 53 kilómetros de Sevilla se encuentra el pueblo de Paradas. Al igual que otros pueblos de Andalucía, tiene sus casas blancas y juntas como protegiéndose y dándose sombra del sol. Sus 12.000 habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería. Parece más bien un pueblo tranquilo. Pero algo terrible flota todavía en el ambiente. Algo que ocurrió hace 6 años. A tan solo 3 kilómetros de Paradas está el Cortijo de Los Galindos, escenario trágico de unos sucesos sangrientos y horribles que aún permanecen en la memoria de todos. Allí se produjo un múltiple asesinato rodeado todavía de misterio y que está aún sin resolver. Tal vez el caso más extraño que ha tenido la policía española en sus manos. Las versiones han sido varias sobre los hechos ocurridos. Policías, periodistas y escritores han investigado sobre este misterioso suceso y todo sigue envuelto en la nebulosa del recuerdo indescifrable. Hoy, 22 de julio, hace precisamente 6 años que se cometieron los asesinatos en el Cortijo de Los Galindos. Un equipo de informe semanal estamos en el lugar de los hechos. Y para cerrar esta tríada de crónica negra, hoy nos visita Juan Rada. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas y primeras noches. Pues bien, como siempre aquí preparado para hablar en esta ocasión pues de un crimen muy impactante, tanto por la brutalidad con la que se cometió como por el misterio que sigue encerrando medio siglo después. Y es que dentro de muy poquitos meses se cumplirá el 50 aniversario del crimen de Los Galindo. Ya hablamos hace ya unos años en este espacio de este capítulo de la Crónica Negra, pero de tanto en cuando, pues creemos que es bueno recordar estos crímenes que a día de hoy siguen sin estar resueltos. Juan, ¿qué pasó en este cortijo? Bueno, es que hablamos ya de misterio, ¿no? De enigma, y también podemos hablar hasta de algo que se ha querido ocultar, ¿no? Porque es un caso muy sangriento, con 5 muertes, donde han desaparecido los informes de la policía, de los peritos, las fotos de la exhumación, una herramienta metálica que se empleó como arma para cometer los asesinatos. Y es más, hace unos pocos años también se perdió el voluminoso expediente del caso, ¿no? En fin, es todo como que demasiadas coincidencias, demasiadas pérdidas
demasiado misterio quizá para tapar la realidad de la autoría de este crimen, ¿no? Y ya digo, sigue estando muy presente porque ya digo que fue precisamente a finales de 2019 cuando ya el hijo del marqués, del dueño del cortijo, pues ya sacó un libro reconociendo en parte la implicación de la familia. Pero vamos a ir un poquito a la historia, ¿eh? Jorge, el sol apretaba, claro, en esas fechas hay que remontarse, he dicho hace medio siglo, al 22 de julio de 1975, Sevilla. Sobra decir cómo apretaba el solazo, ¿no? Entonces, una motocicleta, ahí después de comer, cuando todo el mundo estaba ahí a la sombra, echando la siesta, pues rompió el silencio de las calles y era un vecino de la zona, un trabajador que decía: el cobertizo está ardiendo y hay sangre y demás. En fin, se refería a los Galindo, a un cortijo pues muy próximo a la capital, ¿no? A solo, bueno, a kilómetro y medio del pueblo de los Galindos, pero en fin, cerca de Sevilla, de la humareda que salía del caserío, pues cuando llegó la Guardia Civil, la pareja que estaban allá del parque y demás, pues era impresionante, ¿no? Unos braceros pues trataron de sofocar las llamas, había olor a gasóleo, con lo cual se veía que era un incendio provocado, ¿no? Pero bueno, entraron allá y enseguida un reguero de sangre les condujo hacia una habitación, que era la habitación de donde el capataz, el manijero, ¿no? El que estaba al frente de dicho cortijo, ¿no? El hombre de confianza de aquello, ¿no? Y se encontraron entre las dos camas del matrimonio el cadáver de la esposa, Juana Martín Macías. Tenía la cara y el cráneo aplastados, se la habían destrozado a golpes. En fin, estuvieron dando búsqueda por allá, el forense llegó acompañado de su hijo, que también estaba estudiando medicina, y el joven encontró en el pajar otros dos cuerpos. Estaban mutilados y, ojo, calcinados, se habían pegado fuego. Eran el tractorista de la finca, José González Simón, y su esposa, Asunción Peralta Montero, que además estaba embarazada de 6 meses. Y al lado había un bidón de gasolina. Estaba claro que, al igual que la señora del capataz, del capitán que digo yo de aquella explotación agraria, ¿no? Pues le habían también reventado la cabeza a golpe y luego le habían pegado fuego. Pero luego encuentran un cuarto cadáver. Era un peón de la finca, Ramón Parrilla González, pero a este no lo habían agredido físicamente, vamos, con una herramienta metálica, sino que le habían metido un balazo en el pecho. Claro, 4 muertes, pues aquello, sobra decir que se extendió la noticia por toda la zona y tal. Y una pregunta, claro, yo varias veces he hablado de eso, del capataz, he dicho el manijero, el capitán de la zona, ¿no? El capitán en cuanto mandatario, ¿dónde estaba? Había desaparecido. Y entonces empezaron a pensar que era el asesino. Un ataque de rabia, se habló de una relación adúltera con otra mujer, en fin, que este hombre, Manuel Zapata Villanueva, de 59 años, los había matado y había desaparecido, ¿no? Y en fin, ahí estuvo esta teoría de, vamos, la solución fácil, ¿no? Siempre se dice que se echa la culpa al muerto o al huido de que el fugitivo, era el asesino. Pero transcurridos 3 días, una perrita que tenía, este capataz, se llamaba una perrita tundra, escarbando, que todavía tenía las patas manchadas de sangre de cuando ocurrió el asalto, ¿no? Que el perrito estaba por allá, escarbó en el suelo y encontró a su jefe. Estaba ya que también lo habían matado al capataz. Tenía la cabeza y el tórax destrozados. Luego, él no era el asesino. Y además, otra cosa que ocurría, los 3 días antes, cuando estuvieron allá la Guardia Civil y todo el mundo, habían pasado por el lugar donde la perrita descubrió el cadáver y allá no había nada. No vieron nada, ni los perros de la Guardia Civil detectaron nada, y ahora la perrita a los 3 días descubre eso. Estaba claro que habían trasladado el cadáver. O sea, que lo habían matado en otro sitio y que a los 3 días lo ocultaron ahí. En fin, lo que determinó la autopsia también era que lo habían matado y era evidente pues su inocencia, ¿no? En fin, ¿quién puede ser? Bueno, allá
también hubo vamos a decir, una contaminación del escenario de los hechos, ¿no? A los agentes de la Guardia Civil, a los que investigaron por allá, les vino grande aquello, ¿no? Y en fin, ahí movieron pues todo, movieron los cadáveres de sitio, la escopeta que encontraron, una barra de hierro ensangrentada, el C-600 del tractorista, todo estaba aquello movido, en fin, incluso hasta adecentaron, podemos decir, el escenario de los crímenes. Cuando como iba a ir a la televisión, decían que aquello tenía que estar bonito, la gente del pueblo, y estuvieron moviéndolo todo, la gente fumando, tirando allí colillas en el suelo, hasta se instaló un tendido eléctrico para que pudieran conectarse desde Televisión Española a los servicios informativos. Bueno, en fin, yo en un libro que hice sobre los grandes casos, y que va en el caso, pues yo dije, que lo titulé como que aquello fue un trayazo de pólvora, cámaras y tinta enrojecida, ¿no? O sea, falló algo fundamental, como es que no se debe tocar nada, ¿no? Y aquello fue pues muy mal, las autopsias se tuvieron que improvisar allí mismo, en fin. Además, un montón de circunstancias, porque ocurrió en verano, en pleno julio, ¿no? Y es que el juzgado de la comarca de Marchena, a la que pertenecía el municipio de Paradas, ¿no? Donde estaban los Galindos, pues carecía de titular. Todo se llevaba desde el juez de Carmona, pero el juez también estaba de vacaciones, en fin, se tuvo que encargar otro juez del Décija, en fin, les pilló a todos a contrapié, ¿no? Y cuando llegaron ya a la autoridad judicial, pues habían transcurrido ya pues un día completo, ¿no? En fin, hubo que solicitar la intervención pues ya de la Brigada de Investigación Criminal de la capital de Andalucía, ¿no? En fin. Entonces, estaban todos con que el móvil pasional había sido el causante de la matanza, el móvil pasional. Primero empezaron, ya digo, con Zapata, ¿no? Que dice, no, pues que Zapata pretendía a la mujer, bueno, a alguna de ellas, que discutieron, pero luego se demostró que no, que él estaba muerto, ¿no? Entonces, en fin, se empezó a apuntar en varias direcciones. En fin, quiero decir que es lo que la gente... En fin, y luego también se empezó también a apuntar pues al tractorista, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si no ha sido el capataz, pudo ser el tractorista que estaba interesado en la hija del capataz, tuvieron una discusión, entonces el tractorista mata al capataz, luego su mujer se entera de aquello, riñe con ella, no quiere dejar testigos, luego se suicida y demás. Bueno, aquello fue un desastre, ¿no? Y durante 8 años, pues eso, el tractorista pues había sido el culpable. O sea, mató a los 4, ya digo, al fin, al capataz, a la mujer del capataz, a su esposa y al peón que apareció por ella casualmente y demás. Y bueno, ya está, resuelto el caso. En fin, lo que he dicho antes, ¿no? Se echa la culpa al muerto y ya está. Y durante 8 años, ya digo, pues su familia, pues claro, vivió una pesadilla, ¿no? Un cuádruple asesinato, se suicida. Pero esta historia, este caso, o sea, esta versión termina cuando llega otro juez, Heriberto Asencio Castizán, se llamaba así, y reabrió el caso. En fin, y llegó a una conclusión, ¿no? Y es que vio que por sus características físicas medía unos 63 de altura, se había librado del servicio militar por su miopía, era delgado, no parecía que tenía, como podemos decir, las características para físicamente enfrentarse a gente más fuerte, como era el capataz, por ejemplo, que había sido legionario y demás, y era un hombre, bueno, lo digo yo, era el capitán de allá, de la orden agrícola de allá, ¿no? Y entonces ordenó exhumar los cadáveres para una segunda autopsia. La realizó este controvertido forense, pero buen profesional, como es Luis Frontela. Y el dictamen no dejaba lugar a dudas. Pero bueno, que fue algo impresionante, ¿no? Ya digo, porque claro, del resultado de la autopsia se supo que a José González, que se llamaba, también lo habían matado, hasta el punto de que le habían cortado los brazos y las piernas. ¿Con qué motivo? Pues para que la combustión fuera más rápida. O sea, al igual que había pasado con otros, pues era pegarle fuego y que rápidamente ardiera. Entonces, claro, después de 8 años, pues a la familia se le quitó este baldón de que este hombre fuera un asesino y suicida, ¿no? Y es más, rápidamente, donde estaba enterrado, la familia colocó una placa en el nicho que decía que había sido asesinado. Y era verdad, era
aquella investigación pues servía para limpiar el honor de este González, que era un hombre discreto, igual que las demás víctimas, ¿no? En fin. Entonces, claro, ¿quién era el asesino? ¿Quién era el culpable de todo esto? Estaba claro que no era ninguna de las 5 víctimas, bueno, porque todos habían sido asesinados, ¿no? Entonces, a la raíz de la reapertura de este caso, el inspector José Antonio Vidal hizo una gran labor investigadora, ¿no? Claro, ya tarde, porque ya digo que la Brigada de Investigación Criminal pues la incorporaron al tiempo, pero bueno, ellos, dentro de lo que pudieron buscar por allá, pues apuntó que el móvil de la matanza era económico. Textualmente decía que era un fraude fiscal el que había motivado el quíntuple crimen. En fin, ¿por qué? Pues porque al parecer el marqués, el dueño de la finca, bueno, vamos a llamarle el dueño consorte, ¿no? Porque la finca en sí era del padre de su mujer. Esa finca, el padre de su mujer, se la dejó a un hijo, ese hijo murió en Lisboa en un accidente de tráfico, y entonces se lo dejó a la hija, y era la esposa del marqués. Entonces ella era la dueña, pero el marqués era un poco el que la explotaba, en todo el sentido de la palabra. Explotaba, me refiero también a su bolsillo, ¿no? Y al parecer el marqués y su administrador, que era el hombre de confianza que se había traído, tergiversaban la declaración de las cosechas. Se habló de libros de cuentas falseados, de doble contabilidad, de desvío de trigo. En una época más estamos hablando en que la producción de trigo y demás pues estaba sometida a control estatal, ¿no? Pero que se desviaba al mercado negro para obtener mayores beneficios y más rápido, mayores ganancias, ¿no? Fue conocido esta teoría como teoría del trigo negro, ¿no? Y en fin, ya digo que estuvieron estudiando todo esto y demás, incluso decían que hicieron una comparativa a través de los datos del Servicio Nacional de Protecciones Agrarias de los que se producían los galindos, y vieron que, que faltaban unos 50.000 kilos. O sea, entre lo que se había producido y declarado faltaban 50.000 kilos. Es más, dicho organismo lo sancionó con 400.000 pesetas de las de hace medio siglo por defraudar en la producción de dicho producto, ¿no? Y además había otra cosa. El asesino decía, no, hay que hablar en plural, ¿no? Y entonces, porque las huellas de sangre de la vivienda de la esposa del capataz demostraban que una vez fallecida fue trasladada entre 2 personas, entre 2, una sujetando los brazos y otra las piernas. O sea, que sí que... Y además, la dinámica era diferente en las muertes, ¿no? Golpes, disparos, fuego provocado, eran 2 personas los que habían intervenido, ¿no? Y los dedos acusadores, como digo, apuntaban hacia el marqués, hacia el propietario. Porque además pasó algo muy curioso, que cuando le avisaron de la matanza, se personó ya con el administrador y se quedaron a dormir en la casa. La casa, lo lógico es que hubiera sido precintada y que allí no entrara nadie, ¿no? Pues ya digo, no había llegado la policía de investigación criminal ni nada por el estilo. Pues nada, esta gente que era de mucho dinero, como era el marqués, en vez de irse a un hotel, se quedan a dormir en ese escenario de asesinatos con la sangre aún, vamos a decir, casi caliente, ¿no? Olía a humo todavía. Pues nada. Entonces, ahí empezaron las sospechas, sobre todo a raíz de que sabían de que el cadáver del capataz había sido movido 3 días después de la matanza y intento de ocultarlo, ¿no? Si no fuera por la perrita, pues a lo mejor estuviera allá. Entonces, claro, un montón de preguntas y demás. Y ya las sospechas apuntaban directamente al marqués. ¿Quién era este? Su nombre, Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete. Título de Marqués de Grañina y Marqués de Valparaíso, así como Grande de España, y comandante del ejército, concretamente de artillería en la reserva. Se había casado, pues ya digo, con la hija del dueño del cortijo, María de las Mercedes Delgado Durán, que era ella de una acaudalada familia. Entonces se juntaba la nobleza, un noble de poco dinero, pero títulos, con una gente acaudalada, pero sin títulos. Una fusión que a veces pues hacía mucho en Andalucía, ¿no? En fin, este cortijo pues había sido un antiguo predio eclesiástico, en fin, y en fin, tenían una explotación pues muy buena, agrícola. Entonces este marqués era el clásico señorito andaluz, vividor a tope, chuleta, y ya digo que con dicho matrimonio pues nada, había resuelto su vida económica y bueno, se dedicaba a vivir bien y demás. Y
tenía como hombre de confianza al administrador, que también había sido militar y estaba con él. Entonces, hicieron una labor conjunta, administrador y el marqués, que curiosamente, tras que pasara la matanza, el administrador se quitó del medio, se fue a vivir a Barcelona y ya no tuvieron ninguna relación después de muchos años de estrecha amistad entre ambos. O sea, algo pasaba. Se ve que el administrador ya no quería que lo implicaran en esto, ¿no? Ya digo, era un hombre que había causado baja a las Fuerzas Armadas para trabajar a su servicio, ¿no? Pero aquello olía muy mal y demás. En fin, aquello era... había muchas sospechas, ¿no? También, se estaba hablando de posibles golpes de Estado, ya empezaron con teorías de todo tipo, ¿no? Aún faltaban, pues, 5 años y medio para el golpe del 23F, ¿no? Y se habló de que allá había habido una reunión de altos mandos militares, en fin, de que agentes del SECET, el SECET era el antecesor del CNI, de lo que son los servicios secretos, de que habían estado por allá mostrando fotos a la gente del campo, a ver si habían visto a determinados militares y demás. O sea, una historia criminal rocambolesca en la que le querían meter, pues, muchos, vamos a decir, historias paralelas y demás, ¿no? En fin, y luego ya digo, pero se iban perdiendo luego las cosas, porque, como he comentado antes, en el año 2010 se derrumbó un techo del juzgado de Marchena. Y qué casualidad, precisamente el del puerto donde se encontraba almacenado el voluminoso expediente del caso Galindos. 4 años más tarde, todas las carpetas que estaban apiladas en condiciones deplorables fueron trasladadas por bloques a la capital, a Sevilla. Y en total, nada menos que 1.045 cajas y 109 legajos de la última etapa de allá del Rizón. Pero una vez realizado el transporte a la ciudad de La Giralda, curiosamente no llegó ni un solo documento referente al quíntuple crimen. O sea, pensaron que podría estar mal inventariado y demás. Pues nada, eran 1.300 folios, 1.300, de la instrucción judicial que se habían esfumado misteriosamente de allá, del ayuntamiento, que era donde estaba, podemos decir, la sede judicial, ¿no? Y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Al parecer también, pues el pajarito, que era, vamos, una pieza metálica con la que rompieron la cabeza, la golpearon por detrás al capataz, con el que también rompieron el cráneo a su mujer y demás, también había desaparecido por allá. Ya digo, mientras, claro, se han ido incrementando, pues ya digo, todas esas clases de teorías, lo del 23F, la doble contabilidad, incluso el cultivo de drogas, ¿no? En fin, como se decía en el libro, por ejemplo, pues Los Invitados, que fue escrito por Alfonso Grosso y que se llevó al cine, ¿no? Claro, también el Marqués, como sospechoso, intentó lo que futbolísticamente es echar balones fuera. El Marqués contribuyó interesadamente a divulgar suposiciones sin mayor base real. Daba la impresión de que quería echar, ya digo, balones fuera, y sacó lo de la teoría de los legionarios, que puso en conocimiento de la Guardia Civil. Y es que, claro, estamos hablando que 4 días antes había sido la fiesta del 18 de julio, que suele haber había un desfile muy importante en Madrid, y entonces desfilaba siempre una compañía de la Legión. En esta ocasión era el tercio Duque de Alba, que subió desde Ceuta, desfiló en Madrid el 18 de julio y luego ya regresaban otra vez a la ciudad norteafricana para reincorporarse a su regimiento, y que habían parado a dormir en esa finca, que pidieron permiso y que ya se quedaron, no todos los legionarios, lógicamente, se habían quedado un teniente, un sargento, un cabo y 6 soldados. Y entonces el Marqués dejaba caer que llevarían droga y que la habrían escondido o olvidado allí, y que posteriormente, al regresar 2 de ellos a por el fardo, a por el alijo, pues fueron descubiertos por el capataz y que se originó un enfrentamiento mortal. Como que estos legionarios eran los que habían hecho la matanza, ¿no? Claro, tal hipótesis se vino abajo cuando la policía demostró que 3 días antes ya esta gente se habían reintegrado a su guarnición en África. Y de 9, 8 de ellos ya estaban ya en África. Y el 9º estaba en Barcelona participando en el rodaje de una película. En suma, ningún legionario andaba por tierras sevillanas cuando aquel 22 de julio de 1975 ocurrió el suceso. En fin, la versión del Marqués pues, quedaba por el suelo, ¿no? En fin,
También hubo otras historias, como la esposa del capataz de otra finca colindante, otro capataz que se llamaba Antonio Carrasco Puerto. Dijo la viuda que en los últimos, antes de morir, este capataz le reconoció que había visto a un soldado residente en la zona, según ella, con las ropas y las manos sanguinolentas. Y decía, tanta sangre y tanta muerte para esto. Y que mostraba un fajo de billetes. Bueno, como dio el nombre de ese joven que entonces estaba soldado, se le tomó declaración, este lo negó por completo. En fin, tampoco había ninguna prueba de que él tenía nada que ver. O sea, al parecer se estaban sacando por todas las sospechas que luego no salían. Ya digo, y como he dicho antes, pues eso, a los 2 años del suceso se estrenó la película Los Invitados, basados en este libro que he contado, Alfonso Grosso, que fue interpretado por Amparo Muñoz, Pablo Carbonell, Lola Flores y demás, y exponían el tema del cultivo de drogas, ¿no? Y otra vez se volvía el tema del legionario, se insistía en lo mismo. El marqués, feliz con todas estas historias, que a él lo dejaban de lado, no dudó en afirmar ante los micrófonos de la cadena SER que aquello no era un crimen perfecto y que si le hubiesen dejado, que si la Guardia Civil se hubiera dejado de tanto respeto por los derechos humanos y se hubiesen dado unas tortas bien dadas, aquí se hubiera aclarado todo. En fin, trataba de que se empleara la técnica del crimen de Cuenca o de las estanqueras de Sevilla, donde fueron condenados bajo tortura gente que era inocente, ¿no? O sea, ya se veía que este marqués era un malvado. En fin. Luego había otra gente que decía que lo sabían, pero no lo querían contar, ¿no? En fin, hay que pensar que Parada es un municipio sevillano, chiquitillo, todos se conocen y, en fin, y se guardaban silencio, ¿no? Incluso, por ejemplo, había un agente judicial de Fija, José Francisco Zopico, que decía, yo sé cómo, por qué y quién, pero no voy a decirlo. Y los investigadores sabían que decía la verdad, ¿no? Pero ya digo, y entonces esto ha estado así hasta que hace ya 5 años y medio, pues un hijo de los marqueses, Juan Mateo, empresario de 60 años, pues sacó un libro, decidió desvelar el secreto familiar, perfecto, a desvelarlo en parte, pero aprovechando ya que habían fallecido sus padres, en fin, que ya estaba todo prescrito y demás. Según el hijo, que coincide bastante con lo que ya se sospechó por parte de los investigadores, el marqués pretendía ocultar el desfalco de la cooperativa de Utrera de Verdeo y Almazara, en fin, en la que participaba la finca olivarera de los Cortijos, ¿no? Entonces, detrás de ello, o sea, porque ellos era una finca que exportaba aceitunas de todo tipo, ¿no? De manzanilla, rellena, envasada, y a buenos sitios, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania y demás. Y detrás de esta operación, de este operativo que tenía esta cooperativa, había una organización delictiva con centro de operaciones en dicha localidad sevillana, o sea, en Utrera, ¿no? Que tenían como una tapadera respaldada pues por la caja rural de Utrera, como digo yo, ¿no? En fin, y así en una cuenta el marqués tenía 11 millones de pesetas, extrañamente sin moverlo de ahí, ¿no? Que eran al parecer fruto de esos trapicheos, de ese camufleo de los beneficios de los galindos, ¿no? Así como de inversiones que él hacía en fincas y pisos. Luego ese dinero él lo blanqueaba en viviendas y demás para que le rentaran a su bolsillo dinero y poder llevar una vida un poco, pues eso, con amantes y demás, ¿no? Y un dinero, en fin, que nunca se tocaba y era, ya digo, una pequeña mafia que blanqueaba al servicio de Coduba. Coduba era el nombre de esta cooperativa que he dicho, de Utrera y demás, ¿no? En fin, entonces, claro, el capataz era un hombre ejemplar, ¿no? Había sido guardia civil y dejó el ejército porque cuando se iba a casar con su mujer, pues la familia de su mujer, los padres de su mujer, eran la segunda generación que habían estado ahí de capataces y querían que no se perdiera esa tradición familiar. Y ya le pidió al novio, al que iba a ser su marido, pues que dejara la Guardia Civil para incorporarse ahí como capataz, ¿no? Entonces, este era un hombre que, de acuerdo, en fin, colgó el uniforme, se colocó los galindos, pero era un hombre de honor y demás, y se dio cuenta del fraude económico que había allí. Y se dio cuenta que aquello estaba viviendo muchas irregularidades a la sombra de la esposa del marqués y del padre de la esposa, o sea, del auténtico propietario, ¿no? Y decidió contárselo. El propietario, vamos a decir, o sea, el suegro del marqués, ¿no?
pues estaba enfermo de cáncer, no le quedaba mucha vida, y el capataz decidió, hay que contarle la verdad antes de que se muera y tal, pues eso, en beneficio de la hija, y para que este sinvergonzón del marqués no se lo lleve crudo, ¿no? Y quedó, habló, en fin, que iban a hablar los dos en breve. Iban a hablar concretamente ese día 22 de julio. El capataz se iba a desplazar a Sevilla. Y entonces, por la mañana, llamó por teléfono para decirle que pues voy a ir hoy. Y ya organizó todo, ¿no? Preparó el viaje, en fin, y ya dijo, bueno, al tractorista que se quedara ya acompañando a su esposa, la mujer del capataz, que estaba enferma, que viniera un peón para encargarse del tractor, en fin, lo dejó todo muy bien organizado y llamó a Sevilla para decir que iba. ¿Pero qué ocurrió? Pues que cogió el teléfono pues el administrador. Y vaya, pues dígale al señor que vamos a ir a verle y tal, al señor, vamos al propietario del cortijo, ¿no? ¿Y qué hizo el administrador? Avisar rápidamente al marqués, dice, ojo, peligro, que viene por aquí el capataz y va a contar la verdad, ¿no? Entonces, claro, pues debieron pensar de que que su familia política no se debía enterar de nada. Total, que el marqués acudió al cortijo dispuesto a tapar la boca de Zapata. O sea, fue rápidamente para allá antes de que éste emprendiera el viaje a Sevilla. Fue acompañado del administrador y de un sicario contratado al efecto. Un corpulento matón de la zona, un reconocido profesional de Lampa, con antecedentes penales, que había estado en la cárcel y demás. El proyecto inicial era ofrecerle dinero a Zapata por taparle la boca, pero ya sabía que estaban seguros de que eso no serviría, porque ya en su momento, cuando alguna vez criticó algo, el capataz, sobre lo que estaban haciendo con esa cooperativa de Utrera y tal, que acabo de citar, le ofrecían 10.000 pesetas para que estuviera calladito, y las rechazó de inmediato. Entonces ahora iban a intentar otra vez taparle la boca, pero sabían que no, sí, sabían que si no aceptaba, pues bueno, iban a tener que tapársela ya por la fuerza, ¿no? Y claro, efectivamente, el capataz se negó, dijo que nada. Estaba sentado en una silla y entonces, aprovechando que estaba de espaldas, el matón se acercó con el pajarito, que era una pieza metálica que se empleaba ya en el campo, y le golpeó en la cabeza, pues fracturando el cráneo, ¿no? Este honrado trabajador, capataz, cayó muerto al suelo. Y más, uno de los ganchos de este pajarito se le había clavado en la nuca. La esposa oyó los gritos del hombre cuando moría, salió corriendo, se agachó para abrazar a su marido y otro nuevo golpe en la cabeza, pues acabó con ella. Total que, claro, ya según lo que cuenta el hijo en el libro, lo que todo el mundo sospechaba, entre el administrador, en fin, la comitiva esta, marqués administrador y el matón, pues quitaron los cadáveres de allá, ¿no? Pero el de la señora, de la difunta, lo llevaron al dormitorio. Pero al del hombre, al del capataz, lo ocultaron. ¿Dónde? En el dormitorio de los marqueses. Sabedores de que cuando llegara la Guardia Civil y demás, pues no iba a entrar allá en su habitación. Entonces lo llevaron al dormitorio, lo doblaron para meterlo en un armario. Cerraron bien y se acabó, ¿no? Y así, nada. Había desaparecido el capataz, había matado a su mujer, en fin, quiero decir que ya, o sea, las sospechas irían sobre el fugitivo, ¿no? Y de inmediato, pues se marcharon de la finca. En fin, total que, pero claro, la labor concluida. Hemos tapado la boca al capataz. Este ya no volverá a hablar. Entonces, bueno, el marqués y el administrador se fueron, porque ahora contaré por qué el marqués tenía prisa en irse, ¿no? Y allá se quedó únicamente el matón, pues ya, en fin, para rematar, para dejar aquello más o menos presentable, pero apareció un trabajador, Ramón Parrilla, que era el peón que iba a cubrir al tractorista. Como he dicho, el tractorista con su mujer iban a ir a la finca para acompañar a la mujer del capataz mientras este estuviera en Sevilla, y entonces un peón, pues en fin, reemplazaría al tractorista, ¿no? Y se le había estropeado casualmente el motor de arranque del vehículo. Entonces, pues bueno, pues llegó por allá a ver cómo solucionaba la avería, y el sicario, en cuanto lo vio, cogió una escopeta de caza que había por allá y nada, lo mató a tiros. En fin, quiero decir que... Total que el otro, al ver ya el peligro que había, que estaba disparándole, echó a correr, lo remató por la espalda y demás. Encima, para colmo, entonces llegan el tractorista y la mujer. O sea, se juntan todos los que esa tarde, vamos, eran los únicos que podían llegar allá, ¿no? Y lo mismo, el matón, que estaba con la escopeta en la ventanilla, pues aprovechó para darles el alto
por la ventanilla les apuntó, les obligó a bajarse. Pese a ello, el tractorista valiente sacó una navaja del campo y le atacó, hiriéndolo. Pero en fin, claro, el otro tenía el arma y lo mató. Lo mató y después obligó a la mujer, que tiene bemoles para esto, ¿no? A la mujer del que acababa de caer muerto, a que le ayudara a subir el cadáver a la parte superior del pajar. Luego mató a ella y prendió fuego a todo. En fin, y ya digo, era un poco pues borrar pistas, ¿no? Para que cuando llegaran los vecinos se dedicaran más a sofocar el incendio que a buscar a los criminales. Y también pues borrar huellas y demás. Y trató de escapar con el SEAT 600 en el que había llegado esta pareja, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que las llaves las tenía el difunto en el bolsillo. Cuando se bajó del coche, se llevó las llaves en el bolsillo y como le habían pegado fuego al pajar con los cadáveres dentro, no podía ahora sacar las llaves para encontrarlas, para huir con el coche. Total, que se echó a correr por el campo y ya en una casa que había en las proximidades ya dejó alguna marca de sangre en el pollete de entrada a la casa. ¿Sí? Por eso los investigadores encontraron pues huellas y demás, ¿no? Claro, ¿qué pasaba con el marqués? ¿Por qué se ha ido? La policía inicialmente exculpó siempre al marqués porque tenía que acudir a Málaga ese día al funeral de un tío carnal. Un tío carnal suyo había muerto y tenía que ir de Sevilla a Málaga pues para estar también con su hermano y demás en el funeral del tío que había muerto, ¿no? Y tomó un tren Sevilla-Málaga a las 9 de la mañana. ¿Pero qué hizo? Cuando llegó al pueblo del Araal, se bajó. Le estaban aguardando el administrador y el sicario contratado. Entonces los tres estaban con su Mercedes precisamente, el administrador había ido con su Mercedes a esperarle allá, enfilaron hacia el cortijo. Y claro, una vez ya cumplido el cometido, que era taparle la boca y matar al matrimonio, dejando al matón allá de guardia, que después mataría a 3 personas más, pues marcharon hacia la Puebla de Cazalla, donde el marqués tomaría un tren hacia la capital malacitana. Esta es la versión que estamos siguiendo que da el hijo, ¿no? Y antes de subir, incluso compró un periódico, el de mayor formato, para viajar ocultando el rostro. O sea, trataba de que nadie le viera que en su desplazamiento Sevilla-Málaga había hecho un alto y lo habían visto allá en esa parada, ¿no? En fin, pero claro, el hijo, al contar estos hechos, ya cometió un error. Y es que en la Puebla de Cazalla no existía estación ferroviaria. La más próxima estaba ahí, en Marchena, 21 kilómetros, en fin. Total, que bueno, se montara donde se montara, o llevaran como lo llevaran, llegó la ceremonia religiosa a Málaga con su hermano Álvaro. Su hermano dijo que estuvieron todo el día juntos, que había llegado muchísimo antes, que estuvieron todos juntos, o sea, era la coartada, ¿no? Y luego, cuando ya les llegó la noticia de la matanza, que ellos la conocían de sobra, pero se hicieron los sorprendidos, porque vamos, llamaron a Sevilla para contar lo que había ocurrido, y en Sevilla le informaron de que estaba en Málaga, llamaron al hotel de Málaga, donde estaban hospedados el marqués y el administrador, rápidamente se presentaron, como que no sabían nada, pues allá en la finca, en el cortijo, y decidieron pasar la noche. Dijeron que, bueno, para que aquello estuviera mejor, más controlado, y que no hacía falta que hubiera muchos guardias civiles, que bastaba con el retén de una pareja de guardias. Les hicieron caso. Ya digo, como él era eso, marqués, comandante del ejército y demás, pues bueno, que bastaría con una pareja. O sea, el marqués estaba muy claro que tenía ganas, interés, deseo en que hubiera cuanto menos vigilancia, mejor, ¿no? En fin. ¿Qué pasó? Que a las 4 de la mañana, aprovechando que los agentes estaban distraídos, pues dijeron, pueden estar tranquilos por las afueras, un cigarrito así, cogieron el cuerpo de Zapata, del capataz, y lo sacaron del dormitorio. El marqués iba delante, tirando de las piernas, y el administrador detrás, por los brazos, sujetándolo, y lo iban casi arrastrando por el suelo, ¿no? Porque ya digo, en fin, porque incluso que no se dieron cuenta, llegaron a dejar un reguero, ¿no? En fin, total, que lo sacaron fuera del cortijo y luego, pues, bajo una lona, en el campo, cerca de un árbol, pues pusieron una pequeña hondonada, echaron paja encima, en fin, lo trataron de tapar absolutamente todo, pensando que el fuerte calor imperante, a partir del día siguiente por la mañana, pues iría descomponiendo el cuerpo, ¿no? Y ya no quedarían pruebas y demás. Y además, claro, esto aclara uno de los enigmas del caso. Y que cuando encontraron el cadáver del capataz, el reloj
se había parado a una hora que no correspondía con la del crimen. Y qué raro, o sea, si la matanza fue, por ejemplo, pues había sido a media mañana, ¿cómo ese reloj estaba otras horas más tarde? ¿Qué ocurrió? Que era un reloj de estos de cuerda, esto no era de cuerda, sino de estos automáticos, y cuando sacaron el cadáver y lo movieron para un lado y para otro, se puso en funcionamiento, siguió moviéndose y tal. En fin, que ya digo, que lo del reloj ya era una prueba de que esto había sido movido, ¿no? En fin, pero ya digo, la perrita que tenía en Tundra, que quería mucho al manijero, pues coleó por allá, descubrió los restos, empezó con las patitas a escarbar y lo sacó, en fin, entonces, todo esto lo cuenta en el libro, el hijo, dice, pero claro, dice que conoció la verdad tras morir su padre, ¿no? En fin, y que incluso la madre, que también no le contó nunca nada, ¿no? Porque dice que su madre, la esposa del marqués, 3 días después del suceso, accedió a una de las estancias y vio que había alguna mancha de sangre por el suelo. Entonces dice, ¿pero qué pasa aquí? Cogió un trapo de la cocina y lo limpió con agua. Y guardó el secreto, pero sabía que esa sangre era posterior a todo lo que había visto ya la Guardia Civil, ¿no? Entonces limpió aquello y destruyó una prueba fundamental que apuntaba a su marido. El hijo le grabó a su madre esto, que dijo, lo guardaba en mente, ¿no? Dice, bueno, se había quedado sin limpiar, yo no dije nada, se conoce que no sé, a lo mejor arrastraría en el cuerpo o vete a saber. Yo lo vi tan complicado y dice, me dio tanto miedo, contaba la madre al hijo, y guardó silencio. Y el hijo, pues bueno, esto ya lo hizo público en un plató de Telecinco hace unos meses, en el programa de La Verdad y en este caso fue La Verdad de los Galindos, que fueron 3 capítulos, donde reconocía que su madre, que la marquesa, no tendría que haber ocultado dicha información. Y decía, pero es lo que sucedió. Entonces, en dicha intervención, también afirmó que mi padre no asesinó a nadie. Lo tengo clarísimo. Pero sí tapó los crímenes y ocultó información. En su momento se le vino el mundo encima y vio que tenía que ayudar a encubrir a su amigo. En fin, se fue liando hasta tal punto que fue cómplice. Él lo único que hizo fue contar la verdad que sabía. En fin, el hijo, en esta intervención que tuvo en Telecinco, estaba un poco blanqueando cosas de las que había dicho en el libro, ¿no? O sea, en el libro se sinceró bastante, aunque no contó toda la verdad, contó parte, porque ya digo, que esperaron a que el crimen prescribiera, a que fallecieran los padres y demás, pero luego en la televisión se lió y quiso blanquear, aminorar esto, ¿no? En fin, porque ya digo, este libro él lo sacó pues a finales de 2019 y en fin, aunque en bastantes aspectos es un tanto información escasa, pero trata sobre todo de disculpar a la madre, ¿no? La cual mantuvo silencio y claro, fue cómplice de ello, ¿no? En fin, hace 20 años, dice, claro, contaba las historias del capataz que quería ir a Sevilla, que la madre le había dicho que estaba denunciando cosas y demás, pero hay que pensar que que el protagonista pues era un auténtico cazadote, ¿no? En fin, cogió dinero de allá, en fin, vivía muy bien y no quería, pues eso, que saliera a la luz, ante su suegro de lo que él estaba haciendo y demás. Entonces, claro, cuando acudió a la finca y, en fin, intentó buscar alguna solución, ¿no? Porque allá había mucho dinero en juego y demás. En la versión que alguien cayó en su momento, pues habla, no sé, en realidad existe el tal Curro. Porque, claro, se ha vestido el muñeco, como se dice en el argot policial, ¿no? Y no puede ser un personaje ficticio para no revelar la identidad real de los auténticos asesinos. Pues claro, según el libro, pues claro, ellos fueron a taparle la boca al capataz, pero el que había en la mano ejecutora, que fue el Curro, y luego se fueron los dos, marqués y administrador, y le dejan solo allá, en mitad del campo, que piensan en cuanto eche a andar allá, después de lo que ha ocurrido, lo va a ver mucha gente, pueden sospechar de él, ¿no? Ocurrió algo ya en 1981, y es que en dicho año, el que había sido alcalde de Paradas, o sea, municipio al que pertenecía el cortijo de los Galindos, el alcalde, se llamaba José Gómez Salvago, era gobernador civil de Huesca, y en 1981, insisto, recibió una misteriosa carta. Un sicario anónimo, un tío que se presentaba como sicario, tan solo decía llamarse Juan, se reconocía autor de la matanza.
afirmaba que había recibido el encargo de eliminar al capataz, por lo que alguien le pagó 10.000 pesetas, la misma cantidad que le habían ofrecido al capataz por callarse. Pero dice que surgieron testigos indiscretos y el asunto se le fue de las manos y acabó realizando una masacre. Reconocía que alguien le ayudó en todo ello, concretamente la misma persona que lo contrató. Y un pensamiento final, dice, confieso que no se culpe a un inocente. O sea, quería él, sin decir quién era, el tal Juan, que el asesino era él. Como ha pasado en otros crímenes, pues yo que sé, como el crimen de las estanqueras de Sevilla y demás, ¿no? Que ejecutaron unos inocentes y un día, en secreto de confesión, pues el auténtico asesino dijo, no, he sido yo, que no se culpa a inocentes, ¿no? Pero es que esta carta, ya digo, del año, insisto, en 1981, en plena investigación, fue ocultada al juez durante 7 años. Claro, y es que, aunque contenía inexactitudes, algunas, pero aportaba datos muy concretos que coincidían con los obtenidos de la exhumación de los cadáveres, marca de cómo los habían matado y demás, ¿sí? Y además, eso, como he dicho antes, no resultaba muy creíble que el marqués y el administrador, tras el asesinato del manijero, o sea, del capataz y de su esposa, dejaran allí en solitario a Curro, sin ningún medio de transporte, ¿no? Son demasiados flecos en una historia no muy bien montada, ¿no? Pero como ya digo, el hijo del marqués, eso, ha aprovechado que pase el tiempo, que hayan desaparecido, que hayan prescrito, y eso sí, ahora se dedica a criticar a los policías y guardias civiles que intervienen en el caso, ¿no? Y ya digo, y los ataca de modo misericordia, ¿no? Digo, en reportajes, en libros, en fin. Y bueno, y a la prensa no digamos, la pone verde, ¿no? Les califica de canallas de pluma fácil. Curiosamente, no da nombres, salvo uno, el hijo del marqués. Hace una excepción, cita el semanario El Caso. Acusa a los reporteros de este semanario, textual, lo voy a leer, tengo aquí el ejemplar delante. En aquel tiempo me di cuenta de lo falsos que eran mal llamados periodistas. Lo falsos que eran estos mal llamados periodistas. Pretenden ahora idealizarlos con series de televisión, que hasta hablan bien de ellos. Esto lo decía porque hace 8 años, fue la famosa serie de televisión exitosa, vamos a decir, del caso Crónica de Sucesos. Dice, por eso lo pretenden idealizarlos, como si fueran profesionales con moral que buscaban la verdad, cuando en realidad eran desgraciados y cínicos infundiosos. Me alegré muchísimo cuando años más tarde llegó a mis oídos el cierre de aquella madriguera de carroñeros sin escrúpulos, y creo que es una vergüenza que ahora lo suban a un pedestal. Pero en España es así. Sí, en efecto, tenía razón. En efecto, la misma España, esto lo añado yo, que ha permitido que sus padres silenciaran un quíntuple asesinato mientras los familiares de las víctimas esperaban, en especial la del tractorista. A la par, lógicamente, que los investigadores lanzaran diversas teorías, acertadas o erróneas, por culpa de su mutismo. Yo también añadiría, cuando fue a ver al capitán general de Sevilla, Merry Gordo, que acababa de tomar de posesión del cargo, también marqués como él, los dos militares, para pedirle de que la policía no apretara tanto en la investigación, que pararan aquello, porque en aquellos años estamos hablando que la policía armada eran militares del ejército y dependían de la autoridad militar. Entonces él estuvo presionando para eso, presionando para que la Guardia Civil apretara los interrogatorios, para que volvieran a las tertulias. Pues es una vergüenza que ocultara la identidad de los autores de la matanza, ¿no? Y de paso ahora el hijo pues trate de ganar dinero con un libro del que ya anunció una segunda parte donde seguirá enredando la madeja, porque en el libro contó unas cosas, en este programa de Telecinco dijo otras, y en fin. Pero lo cierto es que nadie ha pagado por tanta sangre derramada, ¿no? Un crimen perfecto y 5 muertos que, como parecía en ese cartel de la portada de un libro, siguen clamando justicia, ¿no? Y aquí mataron a 5 inocentes. 5 muertos y 5 décadas se van a cumplir dentro de muy poquito. Juan, ¿crees que algún día sabremos lo que ocurrió en esta finca de los Galindo? Sabes, Jorge, como he comentado en otras ocasiones, que el tiempo corre siempre a la contra de que se sepa la verdad, ¿no? Porque van desapareciendo los autores, los cómplices, los testigos y demás. Y la gente dice, no, hay gente que igual que antes de morir, o como ya han pasado muchos años, cuenta la verdad, pero no. Aquí hay muchos casos en España, de los Urquijo, del crimen estanquera de Sevilla, muchas historias que ha transcurrido un montón de décadas y cada vez se sabe igual o menos. Y en este caso tampoco. Hay intereses creados
porque ya digo, era el hombre importante de la nobleza, relacionado con el ejército y demás, intereses económicos, y se trató de silenciarlo. Esta serie de televisión pues tuvo un éxito relativo, éxito sí, porque claro, cualquier cosa que se haga, como pasa con Urquijo o con otros temas, pues siempre hay público, gente mayor que lo sigue desde siempre o gente nueva que lo desconoce, que tiene interés por ello, pero nada, tampoco se aclaró mucho, porque la gente que estuvo allá no apartó mayores cosas, porque quizás no se saben o no quieren contarlas, y la versión del hijo, pues ya digo, deja mucho que desear, tanto en el libro como lo que contó allá. En fin, todas las sospechas apuntan sobradamente hacia el marqués, con la contribución del administrador, que como he dicho, cometido la matanza, el administrador puso tierra por medio. Se fue a Barcelona, no quería saber nada, lo localizaron para un programa de televisión y puso otra tierra por medio, mejor dicho, agua por medio, porque al parecer dio el salto a América, ¿no? O sea, no quería saber nada de una cosa que sabía él absolutamente todo. El marqués, pues tras el crimen también, se separó de la mujer, en fin, se fue a vivir a su tierra, a Jerez, abajo, con una hermana y demás, se quitó del medio, hicieron que el tiempo pasara, y claro, transcurridos 20 años, tampoco se aparecieron nuevas pruebas ni nada, pues todo aquello prescribió, y ahí se ha quedado como un gran caso, pues eso. Mucha gente aún por Google y por ahí circula la portada del caso de entonces, ¿no? De matanza en el Cortijo y demás, ¿no? Con las fotos de las 5 víctimas y eso, cómo se intentó aquello, pues embarullarlo, echándole la culpa al capataz, luego por culpa, ¿no? Gracias a la perrita se demostró que también era una víctima, luego al tractorista, gracias a Frontela y a un nuevo juez que dijo, esto hay que, de nuevo, análisis forense, hay que sumar los cuerpos, se demostró que también era inocente y tal, y el marqués, pues eso, apuntó para otro lado, y al parecer, pues eso, que una trama económica delictiva que había detrás, pues era lo que motivó que pasó aquello, ¿no? De que el capataz se lo quería contar al suegro, o sea, al propietario auténtico de aquello, contar la verdad de la operación de corruptela que había y que le costó la vida al capataz, y en fin, y a otra gente pues con la que no contaban, ¿no? Porque a la mujer, bueno, sabían que vivía allá, pero no esperaban luego que iba a aparecer, pues eso, el peón, luego el tractorista con la mujer, y, en fin, y por qué no apareció más gente, ¿no? Porque una matanza, pues, que hizo época, además ya en época, en puertas de la muerte de Franco, de la desaparición del franquismo, en fin, o sea, se quiso enredar un poco todo, ¿no? Coincidía con el desfile del 18 de julio, había pasado por allá la Legión, se habló del 23F, en fin, se hizo una amalgama de teorías, de suposiciones y demás, que le venía muy bien, y en parte muchas de ellas provocadas por el marqués, para desviar la atención hacia terceros, ¿no? Le daba igual que otros penaran o fueran culpados de unos crímenes que no habían cometido y que él sabía de sobra quién era el autor. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que cuando te escucho hablar de un administrador en un crimen, vuelvo a pensar en el crimen de los Urquijo. No sé por qué. Aquí en estas dos historias la figura de este administrador es como es un personaje muy siniestro. Y también tengo la sensación que cada vez... Es que estaba a punto de citarlo, por no desviarme el tema, cuando he dicho que llamó, que voy a ir a ver al señor, al dueño del Cortijo, y descolgó al administrador. Está a punto de contar que en el caso de los marqueses, también lo que pudo provocar el crimen es cuando llamaron, no lo voy a contar totalmente la historia, ¿no? Pero llamaron para dar un mensaje al señor marqués de Urquijo, no estaba, y descolgó también el teléfono del administrador. Y ahí pasó lo que pasó. Curioso, ¿verdad? Curioso, y además parece que cada vez que hablamos de una persona que tiene un título nobiliario importante o que tiene un colchón económico importante, la justicia no existe para él. Lo vemos a día de hoy y lo hemos visto antaño y lo vemos en el crimen de los Galindo. Todo apunta a que algo turbio había con el marqués, pero por ser un marqués, pues la gente no quiere hablar, la gente mira para otro lado y las autoridades no actúan como deberían actuar. Claro, es que aquello se tenía que haber precintado y no dejar que nadie quedara allá. ¿Por qué tienen que ir a dormir esa noche el marqués y el administrador? Aunque sea el dueño el marqués, aquí debe de precintarse para que cuando lleguen ya luego, pues eso, los forenses y demás, investigadores, para que toquen demasiado habían tocado ya antes la gente, ¿no? Para que no se alteren, no se contamine todo aquello, ¿no? Que se queden a dormir y que digan que ya sobran efectivos, que va a estar con una pareja de la Guardia Civil y demás. ¿Pero por qué? Por ser quien era, ¿no? O
Sabían que era el marqués, que era un terrateniente, que era un hombre influyente. Y claro, estamos en efecto, ¿no? Además, estamos hablando de Andalucía, ¿no? De la capital, del Sevilla, del caciquismo que ha imperado durante muchas décadas las tierras andaluzas, ¿no? Y claro, el marqués, el señorito, pues era intocable y le dejaron hacer, lamentablemente. Cerramos aquí el capítulo de los Galindo, que yo estoy seguro que cuando se cumpla el aniversario alguna sorpresa habrá, estaremos pendientes. Y como siempre, Juan, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches.